ya está grabando, entonces ahorita se está metiendo la cortinilla. Barra Matutina. Diálogo con justicia innovativa. Poder Judicial del Estado de Jalisco. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a la Barra Matutina, Diálogo con Justicia Innovativa, que el Poder Judicial del Estado trae para todos ustedes. Nos da muchísimo gusto esta mañana poder recibir pues a una persona que tenía prácticamente los 3 años queriéndolo invitar y por una cosa u otra, entre ellas que no había salido el hijo más pequeño, pero nos da mucho gusto recibir al maestro Juan Real Ledesma. Muchas gracias, Juan, por estar esta mañana con nosotros y aceptar la invitación del magistrado Daniel Espinosa Licón. Gracias, Janet, y a tus órdenes. Hombre, gracias. Miren, seguramente muchos de personas de la comunidad jurídica y sobre todo egresados de la preparatoria número 5 y algunos del ITESO se darán cuenta del maestro Juan Real Ledesma. Yo siempre le digo con mucho respeto maestro porque es eso, a él le gusta que le digan Juan, pero ya se van a dar cuenta de la calidad de trabajo que él hace. Me gusta siempre iniciar con una pregunta detonadora. ¿Quién es Juan Real? Yo me defino con 2 palabras, homo liber, hombre libre. ¿Es todo? Es todo y ya con eso, y de pocas palabras, además. No, hace muchas. Pero de hecho la colección sí, de libros se llama Homo Libris Liber. Es el hombre que lee, el hombre que piensa, es libre. Así es. Por lo tanto, o en latín, ergo, ahí se los dejo. Bueno, el día de hoy quiero decirles que nos trajo esta primicia que es el Colegio de Infantes de Guadalajara y que data de 1570 al 2020. Es un corte histórico bastante interesante, pero ¿quién mejor que Juan para que nos cuente? Primero quiero decir que esta es una vivencia personal. Entonces leerlo desde el ahora sí que desde las primeras palabras te atrapa y te invita a darle una lectura de pe a pa y sobre todo quienes estamos en el Poder Judicial nos sentimos sumamente identificados porque parte de lo que aquí se menciona nos da cuenta de que precisamente el Colegio de Infantes de Guadalajara da inicio justamente en el Supremo Tribunal de Justicia, en el edificio que hoy ocupa el Supremo Tribunal de Justicia. Pero no quiero adelantarme. A ver, quiero que nos vayamos desde el principio. Póntelo. A ver, si hacemos una pregunta, ¿cuál es el primer colegio o escuela que hubo en Guadalajara? ¿Tienen idea cuál fue el primer colegio que hubo en Guadalajara, la primera escuela? Pues creo que nadie, ¿verdad? No. Pues es el Colegio de Infantes de la Catedral de Guadalajara, que se fundó el 24 de octubre de 1570. La segunda institución educativa que hubo aquí en Guadalajara es el Seminario Conciliar Tridentino de San José. Así es. Se fundó en 1696. Acaba de pasar el aniversario. Oye, Juan, perdón, nada más para ubicar, ¿dónde estaba el Seminario Tridentino? Actualmente, donde está el Museo del Estado. Exactamente, ahí Si ustedes se ponen enfrente de la fachada principal, ahí hay una pequeña escultura de San José, el patrono del seminario. Ahí era el seminario. Esa institución tiene 328 años. Bueno, pues. Y la tercera es la Real Universidad de Guadalajara, que tiene 233 años, pero el Colegio de Infantes es todavía casi 100 años más antiguo que el seminario. Las 3 instituciones todavía perviven, el Colegio de Infantes, el Seminario de Guadalajara y por supuesto la Universidad de Guadalajara, claro. Sí.
Wow, qué interesante, porque este seminario tridentino yo lo hacía perdido y hasta ahorita es el que se traduce en el seminario de Guadalajara. Así es. Alguien va a decir, no, es que son puras instituciones para sacerdotes. No se nos olvide que la educación en Guadalajara empezó con las instituciones educativas. Hay una razón jurídica. ¿Cuál es la razón jurídica? Los reyes católicos, Isabel en primer lugar. ¿Por qué en primer lugar? Porque Isabel era más inteligente que Fernando. ¿Sí? Y Fernando de Aragón, ¿sí? Después de la Reconquista, el sucesor de ellos, Carlos V o Carlos I, firman un acuerdo con el Papa Alejandro VI, el terrible Papa Borgia, llamado Regio Patronato. Es decir, los reyes se comprometen a expandir el catolicismo en la nueva conquista, dígase toda América, y a cambio, ¿verdad?, el Papa le cede a los reyes la organización de la iglesia. A eso se llama Regio Patronato de Indias. Entonces, todas las instituciones llevaban el nombre de real. ¿Por qué? Porque eran autorizadas por el rey, sufragadas por el rey, y se encargaban a los que en aquella época tenían formación universitaria. ¿Quiénes? Teólogos. Miguel Hidalgo fue teólogo. Sí. ¿Sí? Médicos, filósofos y abogados. Entonces, para fundar el seminario, que es ya el nivel educativo superior, ¿qué debe de haber? Pues un colegio inferior de educación elemental. Ese colegio es el Colegio de Infantes de la Catedral, el primero y el único que había, no nomás en Guadalajara, en toda la Nueva Galicia. Y en 1570 la Nueva Galicia al norte no tenía límites. Era hasta donde, como decían, era tierra adentro. Bueno, claro. Ese es el antecedente. Entonces, ¿de qué manera o cómo surge la necesidad? Porque luego definen que se instale, según un decreto real, si no me equivoco, ¿o qué fue? No, ese es del Cabildo. Pero... De Cabildo, sí. Para que se instale justamente enfrente del Teatro Degollado. A ver. Y que lo que nos da a entender que entonces fue allí en el Supremo Tribunal. A ver, pero antes de eso. Hoy ocupa el Supremo. A ver, Guadalajara. ¿Cuándo se funda Guadalajara? En 1532 en Nochistlán. Sí. Y después de 10 años llega a Guadalajara, a donde estamos ahorita, en 1542. Pero Guadalajara no era la capital de la Nueva Galicia. La capital de la Nueva Galicia era Compostela. ¿Dónde está Compostela? En el actual estado de Nayarit. Entonces, cuando llega el primer obispo de Guadalajara, el obispado de Guadalajara se funda en 1548. La Real Audiencia, que es el equivalente ahorita al Supremo Tribunal de Justicia, se funda el mismo año, 6 meses antes que el obispado de Guadalajara. ¿Sí? ¿Qué había entonces en Guadalajara? Pues el Ayuntamiento de Guadalajara. ¿Sí? ¿Por qué? Porque para que haya ciudad, que hay que constituir un ayuntamiento. Aquí cerca está la estatua, la escultura de Miguel de Ibarra. Aquí abajito. Exactamente. Y estamos rodeados aquí me vi a esta señora Beatriz Hernández, a Miguel Ibarra. Que aquí está en el libro, ¿eh? Justo aquí lo vemos por la ventana. Así es. Miguel Ibarra, cuando se funda Guadalajara, ¿cuándo? En 1532. ¿Cómo se funda Guadalajara? Constituyendo un ayuntamiento. Lo único que había en Guadalajara era un ayuntamiento. Y estaba viendo que los primeros pobladores fueron 64 por ahí. Personas. Muy poquitos, era nomás esto que estábamos aquí, ¿no? Entonces, la Real Audiencia y el Obispado de Guadalajara, la sede estaba ya en Compostela. Llegó el obispo aquí a Guadalajara, yo creo que le gustó. Pues sí. Ha de haber dicho, bonito pues, clima. a futuro aquí van a jugar las Chivas, va a haber tortas ahogadas,
pues, qué sé yo, ¿verdad? Claro. Alguna cosa de esas, ¿no? Y llegó aquí en la mañana, llega a Compostela, imagínense, en la tarde-noche, y vio que Compostela era un villorrio con 2, 3 casas, hacía calor, había mosquitos, Nada que ver. y se regresó a Guadalajara. Bien. O sea, él pone la sede de la diócesis aquí en Guadalajara ilegalmente. Hasta 1560, el rey. ¿Quién se quedó allá en Compostela? Los oidores tuvieron miedo. No sabían todo lo que podría haber acá. Así es, ¿verdad? Entonces, el obispo ilegalmente se viene aquí a Guadalajara y Guadalajara empieza a crecer. Entonces, ya hay ayuntamiento, ya hay obispado y después es Real Audiencia. Una vez que se asientan los poderes en Guadalajara, ahora viene el problema de la primera catedral. Claro. ¿Sí? Ahí es donde entran los terrenos donde está ahorita el Supremo Tribunal de Justicia. Sí. ¿Sí? Y si hay catedral, debe haber culto divino. Y que, por cierto, era un lugar tan chiquito, según ¿Sí? entiendo. No cabía la gente. Que, a ver, según algunos estudiosos que han venido, dicen que quizás la catedral o el espacio que ocupó la primera catedral de Guadalajara es en donde está actualmente la biblioteca. Que ese espacio era donde justamente estaba. Muy probablemente, ¿no? Sí. Bueno, entonces, ya hay la primera catedral. ¿Y cuál es la función de una catedral? Los oficios divinos celebrados con toda solemnidad. ¿Y para eso qué se necesita? Pues un grupo de cantores, un grupo de niños que atiendan el altar, ¿sí? Y un grupo de maestros y de profesores. Sí, ese es el origen de los colegios de infantes, ¿de acuerdo? A ver, como era el único colegio, todo el mundo quería entrar ahí. Claro. En mi tiempo, por ejemplo, el colegio de infantes tenía 18 estudiantes, nada más, de tercero a sexto, o sea, siempre fue muy elitista. Chiquito, claro. ¿De acuerdo? O sea que fuiste... Sí, pero esa es mi historia y yo llegué ahí por otras circunstancias, ¿no? No por el pedigrí, ¿sí? Bueno, a ver, entonces, y todavía para acabarla, en esos años, en Europa está la reforma de Lutero, de Enrique VIII, de Calvino, ¿sí? Y la Iglesia contraataca la reforma contra la contrarreforma y en especial con el Concilio de Trento. El Concilio de Trento dice que en todos los obispados debe de haber un seminario, es decir, una escuela. Sí. ¿Por qué? Porque mucho del clero, por ahí aquí hay crónicas donde dicen, había sacerdotes que no sabían ni leer. Para que vean que no nomás los abogados no saben leer, ¿verdad? No, también los sacerdotes. Para ser sacerdote en la Nueva Galicia tenías que saber 3 idiomas. Latín, que es el idioma oficial de la iglesia. Segundo, el español para predicar a los españoles, pero también lenguas indígenas. O sea, no cualquiera podía ser sacerdote. Ya era incluyente. Así es, ¿no? Bueno, entonces, el Concilio de Trento dice que debe de haber seminarios donde hay obispo. En Guadalajara, el obispo estaba muerto, Fray Pedro de Ayala, ¿no? Entonces, el 24 de octubre de 1570, se reúne el Cabildo de Canónigos. ¿Quiénes son los canónigos? Son como los diputados del obispo. Es el clero culto, ¿verdad? Sí, y entonces ahí votaban. Y entonces ahí dicen, a ver, el Papa está ordenando que debe de haber colegios aquí en Guadalajara y no hay ninguno. ¿Qué hay que hacer? Fácil, ¿verdad? Se reúne el cabildo y dice, fúndese en estos terrenos. En el solar. En el solar. Ajá. Ahí dice exactamente. Sí, está muy interesante. Dice colegio y seminario. Sí. Y todavía más, dice, para que los estudiantes practiquen la caridad, fúndese también un hospital. Entonces, es una de las fechas más importantes de la historia de Guadalajara, claro, porque se funda el colegio, se funda el seminario para hacer estudios universitarios y se decreta la fundación de un hospital.
Es una fecha importantísima. Claro, ¿Sí? claro. Bueno, Y como nosotros que hemos estado muy estudiosos de la historia del tribunal, cómo vamos cerrando eslabones, y se dan cuenta aquí quienes están, cómo vamos cerrando esta parte y nos van cayendo, ahora entendemos mucho de lo que oíamos en un lado y en otro. así es. Entonces, esa sesión de Cabildo es uno de los documentos más importantes de la historia de Guadalajara. De hecho, es el mérito del libro. Sí. Haber descubierto esa Estas sesión actas. del Cabildo de Canónigos. Ahí dice dónde se reunieron, cuántos se reunieron, quién presidió el Cabildo y los acuerdos que yo acabo de mencionar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque fue la organización, llamémosla educativa, sanitaria, de la primitiva Guadalajara. Si ustedes ven, de 1542 hasta 1570, Guadalajara apenas se está consolidando. Guadalajara eran unas cuantas casas. Claro. A ver, ¿por qué se funda aquí Guadalajara, aquí donde estamos? Justo estamos en la Plaza Fundadores. Exactamente, por una razón muy sencilla. Es una planicie y si ustedes empiezan yéndose a la calzada, van a ver que están descendiendo. ¿De acuerdo? ¿Por qué razón? Porque las ciudades europeas se fundan donde hay río. Y estaba el río de Aquí San Juan estaba el de río de Dios. San Juan de Dios. Sí, claro. Y ese río que nacía en el lago del Agua Azul era tan caudaloso que llegando donde ahorita es el Parque Morelos, allá había una isla. Sí, Y cómo luego no. seguía el río hasta llegar a la barranca. Solamente los tontos, por no decir otra palabra, entuban los lagos y desecan. Perdón, entuban los ríos y desecan los lagos. Eso fue de una gran brutalidad. Claro. Sí. Estamos sufriendo todas las consecuencias. La falta de agua acaba con las ciudades. Ejemplo, supuesto. Teotihuacán. ¿Se entiende eso? Bueno, entonces por eso los canónigos dijeron, este es el mejor lugar para fundar el colegio, el seminario y el hospital. ¿Sí? Ay, qué increíble y qué interesante. Ahora, aquí este libro está dividido en 7 capítulos. 7 capítulos. Estos 7 capítulos yo quisiera que nos dieras así una pincelada. Ahorita ya nos dijiste prácticamente el tema de la Guadalajara, de la Catedral de Guadalajara y esto del Cabildo. Pero hablas de algo que me encanta, que es el triángulo virtuoso y esta misa como obra de arte. ¿Por qué considerada como la misa como obra de arte? Y ojo, estamos hablando, no es un tema religioso, estamos hablando de un tema histórico y que creo que a todos nos interesa. A ver, todo el mundo conoce las ritual. catedrales, ¿sí? Todo el mundo. ¿Cuál es la ideología de las catedrales? Estoy hablando en ideas, ¿no? A Dios lo mejor, el mejor edificio, la mejor música, la mejor orfebrería, la mejor ornamentación y, para mí lo más importante, las gentes bien preparadas, oradores, músicos. Elocuentes, no aburridos. Bueno, entonces, para contener el ritual católico solemne, ¿sí?, que es la misa por excelencia, la misa como obra de arte, ¿sí?, la historia te va a dar que los estilos arquitectónicos, es mi opinión, más bellos que ha tenido uno, que es el románico, el gótico, el barroco y ya los neos, ¿verdad? Siempre fueron desarrollados, el clásico, ¿verdad? Fueron desarrollados en torno a las catedrales. A ver, si tú piensas en la catedral de Notre Dame, pues ese es el gótico. Claro. Si tú piensas en el Partenón, es el clásico. Si tú ves la Basílica de San Pedro, pues es el neoclásico. Entonces, ¿por qué la misa es una obra de arte? Porque es perfecta en su estructura. Claro. Y ustedes piensen, ¿por qué los más grandes músicos, compositores de la época compusieron música sacra? Mozart. ¿Quién no conoce el Requiem de Mozart? El Panis Angelicus. O sea, esa es música religiosa. El Ave María que jamás El va Ave a María dejar. de Schubert.
Cuando Beethoven está en su más grande crisis, yo no sé si pensó en el suicidio. Acuérdense que él se queda sordo. Sí. Entonces, ha de haber sido en su cerebro algo terrible. Entra a una catedral, no recuerdo ahorita cuál, no quiero echar mentiras, y estando ahí se le ocurre componer la misa solemnis, la misa solemne, ¿sí? Bach, la Pasión de San Mateo, ¿no? No, está invadido, claro, toda la música clásica. ¿Por qué? Porque la misa es la exaltación del espíritu. Y no nomás la música, los grandes poemas teológicos de Sor Juana Inés de la Cruz tienen que ver con la misa. Sí. Lope de Vega, Lope de Rueda. Bueno, ¿para qué hablar de los místicos, no? Santa Teresa, San Juan de la Cruz, Fray Luis de León, todos hacen poesía eucarística, es decir, poesía que tiene que ver con la misa. Claro, estoy hablando de la misa antes del Concilio Vaticano II. Claro. No estoy hablando de la de ahora. No, ahora es otra cosa. Ahora, hace unos días que tuvimos oportunidad de ir a Santa María de Gracia y que en uno de sus cuadros impresionantes que tienen ahí, de sus murales, está Santo Domingo de espaldas oficiando la misa, y nos explicabas algo, que no se oficiaba la misa de espaldas, sino con vista hacia el oriente, por una razón. A ver, si ustedes conocen personas de religión musulmana, o van a Turquía, o van a Arabia, Egipto, se van a fijar que en cuanto empieza la oración, no me acuerdo cómo se llama el instrumento que usan para llamar a la gente a orar, creo que no me acuerdo si 4 o 6 veces al día. Sí. La primera es como a las 4 de la mañana y tú estás de turista y suena, y pues aquí todo el mundo se queja ya hasta de las campanas. No, allá suena y suena. Ellos siempre se orientan a la Meca. Si tú entras a una mezquita vas a ver, creo que se llama el Mimbrá, o sea, el lugar donde te dice, hey, para aquí tienes que orar. ¿Por qué? Porque de aquí, ¿verdad?, está Alá. Igualmente, en el catolicismo, las catedrales deben de estar orientadas, valga la repetición, ¿verdad?, de occidente, acá está el occidente, ¿verdad? Pensemos hacia la Minerva, de occidente a oriente, acá está Tonalá, donde sale el sol, ¿verdad? ¿Por qué razón? Porque el oriente, que es el nacimiento del sol, Cristo es el sol que nace del oriente, él nació en Belén, en el oriente. ¿Sí se entiende eso? Sí, claro. Y el occidente, Europa, es donde muere el sol. Eso también lo tenían los prehispánicos. Sí. ¿Verdad? Sí, ¿por qué había tanto sacrificio humano? Hay que sacrificarle al sol para que vuelva a salir. Esa es ¿cómo se llama? Esa es la cosmovisión. Entonces las catedrales tienen que orientarse, permítame, de oriente a occidente. Vean la Catedral de Guadalajara. ¿De acuerdo? ¿Qué está hasta el oriente? Allá está Jerusalén. Ahí fue la pasión de Cristo. ¿Sí? Creo que contesté con eso. Qué bien. Oye, bueno, pues es que hay mucho. Yo quisiera platicar más. Nos queda muy poco tiempo. Antes de continuar, ¿se va a poder conseguir este libro en algún stand, en algún lugar? ¿Lo piensas comercializar o hay alguna página en donde se te pueda contactar? Bueno, la colección apenas es el primer tomo. La idea es publicar en una universidad, y vaya que yo pasé por mucho, es pasar por la burocracia universitaria, sí, burocracia universitaria. ¿De qué no sabes estoy hablando? Pues CITESO y la UDG, donde yo trabajé. Claro, claro. No, bueno, aparte quiero decir, él es el autor de la enciclopedia de la Universidad de Guadalajara. Es una enciclopedia que consta de 5 tomos. Así es. ¿Y ya cuántos libros llevas? Perdón, ahorita te contesto. Sí. Y lo segundo es, si tú llevas un libro a una editorial, no les importa el contenido, sino cuánto voy a ganar. Claro. Entonces, esta colección tiene como objetivo publicar aquello que sea de calidad, y no hablo de lo que yo escribo. No, bueno. No, pues. yo no hablo.
pero sí estoy hablando de lo que sigue, ¿no? Y se hacen unos cuantos ejemplares, estos son 100, y luego la idea es de que estén en Y en electrónico. En electrónico. Bueno, lo de los libros, para que no quede, ese es el número 12 mío. Número 12. Y como coautor hay otros 12. Bien, ¿no? Pues 24 libros son bastantes. Es que siempre por ahí tuvimos la posibilidad de coincidir con algunos magistrados que fueron tus alumnos y que me da mucho gusto pues, que esa coincidencia tan bonita. Y entonces ellos me preguntaron, oye, ¿dónde se puede conseguir? Y entonces por esa razón, y pues seguramente muchos de los que nos están viendo se darán cuenta que ya está un nuevo producto aquí. Porque la verdad es que hay varios, uno, el enjuiciamiento a Cristo, que también salió y que ya no se consigue en ningún lado. Pues mira, es mejor que no haya a que anden por ahí rodando. Ya después ¿no? los vamos a ver en el precio de la historia. Así es. En cuanto se sepa pues de la presentación, con mucho Por gusto favor. te aviso. Sí, aquí hablas del Colegio de Infantes en este apartado. Finalmente se funda en el siglo XVI. 16. Entonces, imagínense, es entonces algo que dijimos que es muy importante, la primera institución de educación educativa Oh, bueno. aquí en Guadalajara. Bueno, en Guadalajara, después Jalisco, pero en lo Nueva que fue Galicia. la Nueva Galicia. ¿Sí? Entonces, el dato de tener este documento, el Colegio de Infantes de Guadalajara, es lo más importante y seguramente en el ámbito educativo esto va a permear porque creo que les va a interesar bastante. Y de antemano te digo que me encantaría, si es posible, que nos fueras a presentar el libro en el Instituto Superior de Investigación y Docencia para el Magisterio. Somos maestros y vemos historia de la educación. Entonces, creo que es bien importante. Si me permites, el capítulo 7 son las biografías de los que egresaron de ahí. Voy a dar un nombre, aunque sé que la mayoría no lo va a conocer, pero sí lo va a conocer como calle, Bernardo de Balbuena. Sí, creo que todo el mundo conoce esa calle. Sí. Bernardo de Balbuena fue de los primeros estudiantes, yo nunca digo la palabra alumno, nunca. Bernardo de Balbuena, él fue de los primeros estudiantes del Colegio de Infantes. Sí. Él fue uno de los poetas del siglo de oro, o sea, poco antes de Sor Juana y de Juan Ruiz de Alarcón. Y él hace un poema bellísimo llamado La grandeza mexicana. O sea, cuando todavía no se hablaba de México, él escribe sobre la grandeza de México. Bueno, su vida es muy larga y no hay tiempo es una vida incluso media novelesca, ¿no? Pero él fue abad de Jamaica y obispo de Puerto Rico, donde llegan los piratas ingleses, invaden San Juan y pierde su biblioteca. Ahí quedó. Qué dolor. Sí, pero bueno, ya en el plan de la farándula, los jóvenes no lo van a conocer, pero Jesús Martínez Palillo. Sí, claro, que era muy conocido. Sí, y ahorita que el Senado, ahorita que la Cámara de Diputados sesionó en la Magdalena Michuca, esa es una ciudad deportiva. Él la fundó, ¿para qué? Él decía, si no damos deportes a los estudiantes, él decía, van a jugar mucha grifa. Palillo era muy cómico, ¿no? Sí, ¿cómo no? Bueno, hablé de 2, pero ahí hay como unos 40. Del Colegio de Infantes. Todos son egresados del Colegio de Infantes. Yo de veras les quisiera decir, la vivencia de Juan y desde cómo explicas cuando llegas, cuando es tu primera ocasión que entras y que había aquellos niños ya con esa indumentaria, las zapatillas, todo lo que calzaban, de veras te transporta. Y otras, sus vivencias, porque el haber vivido literalmente en la catedral, ¿no? Porque era en los pasillos de catedral, por un costado donde se ve que hay como una arquería, si no me equivoco, ahí es en donde tú estabas. Bueno, ya casi son las fiestas contando. Patrias, Sí. Entonces ahí narro cómo era el grito en los años 60. Imagínate qué ¿verdad? privilegio. Entonces el colegio, los arquitos que ven por ahí, Sí, ¿verdad? a un lado, esos son de los canónigos, Sí. vienen desde la época virreinal. Ahí los canónigos veían las corridas de toros. Wow. Donde La es ahorita plaza. el atrio, Sí. ¿sí? Pero a un lado hay una puerta donde era el comedor de los infantes. Entonces tú ibas al grito, hombre, tenías al gobernador ahí enfrente, y los gobernadores de aquella época
Ay, te van a clausurar el canal. Eran buenas personas. Yo recuerdo a Francisco Medina Asensio. Sí. Ahorita que pasé, ahí tienen las barreras y parece Sí, cárcel. sí. No, don Pancho Medina Asensio, que era un viejito, ¿verdad? Daba el grito y luego se bajaba a saludar a la gente, todos. ¿verdad? Claro, no se usaban las tonterías de fotos y eso, ¿no? Pero imagínense cómo era esa Guadalajara, ¿no? Y tú convivías igual con el gobernador, el presidente municipal, el cardenal Garibi, ¿verdad? Entonces, la fiesta era una fiesta popular. Claro. Iban las mamás, las abuelas, y yo me acuerdo, vestían elegantísimas, ¿no? Sí, eran sus mejores la galas china para ir. poblana. Y bueno, va a decir, ay, recuerdos de viejo, no. No. Nomás vean lo que hemos perdido en calidad de vida. Sí. La historia es Así la es. maestra de la vida. Así es. Ya los Sí. chavos ya están desesperados. No, de verdad que esto es oro molido. No sabes cómo me gustó y cómo lo estoy disfrutando. Y cada pedacito a veces me tengo que regresar porque hay cosas que sobre todo para instalarse en la etapa, en la época. Pero bueno, ya no quiero continuar con eso. Quiero nada más decir, el Colegio de Infantes se ha distinguido sobre todo por su coro. Así es. Este coro es increíble, para quienes no lo conozcan, búsquenlo, googleenlo, y está, creo que catalogado como de los mejores del mundo, ¿no? Bueno, con estos niños. Es coro del Colegio de Infantes de la Catedral, el director actual, en 400 y pico años, primera vez que el director es laico. Ah, sí. Aurelio Martínez, siempre eran Sí. sacerdotes. Y desde 1990 ya no nomás hay infantes, hay infantas. Ah, eso no sabía. Sí, ¿por qué? Pues, las voces de las mujeres Las voces son bellísimas. Impresionantes, claro. Hay un fragmento de la novena de Beethoven, cuando les daba clases en la prepa, y donde sale el coro de las mujeres, nomás ellas con la orquesta. Yo les decía, si existen los ángeles, así deben de cantar. O sea, Sí. no los hombres, no, los hombres no, las mujeres. Entonces fue un gran acierto del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo, ya en paz descanse. Él restauró el colegio y cuando le dijeron, puede haber mujeres, estamos hablando de 1989, puede haber mujeres, dijo, déjame pensarlo. Y a la siguiente, sí, nomás que vayan en medio de la procesión. Ay, Dios, todavía con esa En 1989. creación. Bueno, así son las Sí, cosas. así es, claro. Y ¿Verdad? además Así. nació eminentemente masculino, ¿no? Ese Claro, tema era un colegio... de infantes. Así es, por eso para mí es histórico cuando yo voy a la misa a la catedral y yo veo infantes, dije, pues, ¿cuándo? Sí, ¿verdad? sí, sí. Eso se debe al cardenal Posadas. Se rompen paradigmas. Así es. No cabe duda. Juan, yo quisiera continuar, esto nos da para mucho, pero creo que está súper invitado aquí a que nos sigas platicando sobre estos y otros temas más que sé que conoces a la perfección. De Bueno, veras pues que- espero que no los vayan a correr por lo que dije. No. No me retracto de los gobernadores, no me retracto. Muchas gracias. Sí, de Juan, nada. a nombre del presidente Daniel Espinosa Licón, de veras un deleite tenerte aquí, siempre. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a todos ustedes. Nos vemos en la siguiente cápsula.